en la cadena SER, con Iker Jiménez. En lo más hondo de algunos archivos policiales duermen varios casos de extrañas muertes jamás aclaradas. Documentación olvidada sobre personas que desde principios de siglo fallecieron tras asegurar haberse encontrado con misteriosas luces voladoras. En sus cuerpos, tras una larga agonía, aparecieron las marcas rotundas de haber estado muy cerca de cierto tipo de fuentes radiactivas. Muchos de estos sucesos ocurrieron en aldeas sin luz ni agua, en lo más profundo de Brasil. Bienvenidos a Estrellas Milenio 3. Carlos Barroso nos ponía los pelos de punta como siempre, hablando de extraños sucesos ocurridos en lo más profundo del Brasil. Vamos a aprender hoy que no fue el único lugar tocado por este tipo de fenómenos extraños, que han ocurrido en otras partes del mundo. Pero no sabemos por qué. No logramos comprender el motivo de que en esas selvas tengamos algunos de los expedientes más extraños que hoy, para toda la gente que nos sigue a través de la cadena SER, donde si no, vamos a mostrar. Esto es Milenio 3. El equipo ya lo conocéis: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y a los mandos técnicos de esta nave que va rumbo al misterio, nuestra compañera Elena Sánchez. Sería difícil de describir el caso tipo. Nos habéis preguntado constantemente a Milenio 3, con números, siempre lo repito, @cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, casos, algunos llamáis truculentos, otros ponen malignos, casos de muertes de personas en torno al fenómeno OVNI. Ya nos conocéis, nos vamos conociendo, casi un año de programa. Sabéis que somos un equipo de periodistas que no tenemos ni la verdad ni pretendemos tenerla, simplemente exponemos los datos con los mejores investigadores, los más rotundos documentos, y vosotros sacáis vuestras conclusiones. Y hoy lo vamos a hacer con un personaje de excepción, un compañero de este equipo, un viajero. Yo le llamo el último aventurero. Pablo Villarrubia Mauso, hispano-brasileño, que siempre que viene a este estudio uno ya oculto en la penumbra de las luces, viene con las botas casi llenas de barro, viene con la faldriquera llena de historias, de vivencias, y viene siempre además con un buen fajo de reportajes, de historias que luego cobrarán sentido, serán escritas, y en este caso serán contadas. Os prometo emociones fuertes. Y hasta aquí, el viajero impenitente, don Pablo Villarrubia, autor de libros como Un viaje mágico por los misterios de América, editorialidad, como Brasil insólito, Corona Borealis. Compañero, bienvenido, esta es tu casa. Muchísimas gracias, y que un gran placer, realmente. Vienes, como siempre, con un sinfín de historias. Una pregunta: ¿por qué en Brasil pasan estas cosas, Pablo? ¿Por qué a veces no llegan a otros, o no nos llega toda la documentación? Tienen que ser personas como tú, aventureros que se meten en lo más profundo de la selva, nunca mejor dicho, y descubrís historias apasionantes. ¿Sigue siendo Brasil un país privilegiado para el misterio? Sin duda, y como muy bien has dicho, Brasil, al ser también un país muy grande, es un país que carece también de medios de información o de personas que estén dedicadas a recorrer ese país, a conocer, ir a fondo. Y de hecho, este último viaje que estuve en Minas Gerais y Bahía, he estado por zonas en que no había visto, o sea, no vi ningún turista francés, alemán, como suele ser habitual en cualquier parte del mundo. Pues ahí no había absolutamente nadie, a no ser la misma gente nativa, o incluso territorios totalmente despoblados. Entonces eso hace también de Brasil un país muy, muy interesante y donde está todo por descubrir. Pablo, que ya lo notáis, porque yo siempre digo que la radio sí que es capaz de transmitir imágenes, sentimientos, ilusiones y sensaciones. Pablo es un apasionado de su oficio, un reportero, un contador, un divulgador. Es un hombre que vive su profesión al límite, que a veces estaba a punto, muchas más de la que su familia quisiera, imagino, de dejarse la vida en esos caminos, por informar, por traeros a vosotros los mejores datos. Y os aseguro que no os vais a arrepentir de conocer sus últimas aventuras.
La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Antes de entrar en materia con un caso que podemos decir que está en ese Olimpo de los grandes enigmas, que los buscadores de misterios tenemos ahí como una historia abrupta, nunca bien investigada. Ahora Pablo lo ha hecho por fin. Impresionante lo que nos trae. Uno de los casos más dramáticos, extraños y de poner, como decía antes, los pelos de punta. Pero yo quería, como siempre, no contrarrestar, sino adornar o elaborar la historia con otro tipo de documentos, con la ciencia pura y dura, por ejemplo. Vamos a hablar de casos donde los seres humanos parece que tienen efectos nocivos cuando se han encontrado con un misterio, en este caso con un ovni, que es un objeto volante no identificado, que aquí no le ponemos más apellidos, simplemente eso, y que a veces ha causado hasta muertes, como en el caso que íbamos a contar. Para documentarnos sobre esta historia, conocimos al doctor Bibiloni Brotat, que es el máximo responsable del estudio y del Centro de Energía Nuclear de la Generalitat y de Baleares. Nos quedamos muy sorprendidos porque nos hablaba de catálogos de casos, a veces con poca información, donde parecía que ciertos seres humanos, en lugares sin luz ni agua, se habían encontrado irradiados por determinadas fuentes energéticas desconocidas. Nos hablaba, sin cortarse un pelo, de casos ovni. Bueno, yo me baso en este catálogo que ha compilado el doctor Schwessler de la NASA, que es muy interesante, sobre efectos fisiológicos, o presuntos, yo diría presuntos, efectos fisiológicos del fenómeno ovni sobre los seres humanos. Hay una colección de casos impresionante. Lo que ocurre muchas veces, Iker, que no están bien documentados. Es decir, por el hecho de que hayan ocurrido en regiones remotas del planeta, o porque los científicos y en especial los médicos no le hayan presentado o no le han prestado mucha atención, en muchas ocasiones no están muy documentados. Lo que sí se puede decir que un pequeño porcentaje de las personas que hayan estado en contacto en una relación de proximidad con el fenómeno ovni, en algunos casos presentan una sintomatología. Esto es verdad, pero siempre es un número muy pequeño de las personas. Lo decía el doctor, experto y director del Centro de Energía Nuclear, Bibiloni Brotat. Y nos va a servir de introducción para hablar quizás de uno de los primeros mártires del misterio, una persona que dejó de existir. Yo recordaba, releyendo los reportajes magníficos de Pablo, sus investigaciones, que ese hombre, en una fecha concreta, el 4 de marzo del 46, estaba pescando como cualquier otro día en el río Tiete, población de Araçariguama, en lo más profundo de Brasil, y al compañero de pesca le dio un apretón de manos y se fue a su casa. Lo que él no sabía es que aquel era su último apretón de manos. Pablo, imagino que se te pone la carne de gallina, muchos recuerdos, muchas historias. ¿Quién era João Prestes Filho? Tienes toda la razón. O sea, toda vez que recuerdo esta investigación, yo siento realmente miedo y quizás por lo desconocido, y esta historia me persigue desde entonces, ¿no? Cuando investigamos junto con nuestro amigo allí en Brasil, Claudio Suenaga, magnífico investigador, gran investigador japonés, ¿no? Historiador nipo-brasileño, y como te digo, cada vez que pienso en la historia de este hombre, y de cómo contaremos ahora de la forma como murió este hombre, realmente se me ponen los pelos de punta. Y no es ninguna broma, no te lo digo porque reiteradamente yo he pensado, incluso hace poco tiempo he revisto el caso, o sea, he vuelto a escribir, he vuelto a ver documentos sobre el caso, y la muerte de João Prestes Filho en aquel día de 4 de marzo de 1946 es, como has dicho, una de las primeras fechas, o sea, precisamente los primeros mártires de este misterio y una forma insólita de morir. Este hombre regresaba a su casa después, tras haber pescado en el río Tieté, y iba tranquilamente. Era un día de carnaval, su esposa se había ido al pueblo de Araçariguama. Una cosita antes, Pablo, que luego la gente va a interesar. ¿Cómo es Araçariguama? Para hacernos una idea del teatro donde ocurre todo esto. Además, he recuperado un trabajo de un antropólogo norteamericano, fíjate que yo no sabía, que había estado en los años 50 en Araçariguama para realizar un estudio de cómo vivían las personas en aquella época. Y fíjate que era un pueblo tan atrasado que realmente no tenían luz en aquella época. El agua tenían que traerla directamente del río cargando cubos de agua.
y era un lugar totalmente aislado, a pesar de estar muy cerca de São Paulo, a 47 kilómetros de la capital, que en aquella época tendría posiblemente 1 millón, 2 millones de habitantes, y no los 16, 18 millones que tiene hoy en día. Pero era un pueblo, digamos, de Brasil profundo, a pesar de esta, como digo, esta proximidad con São Paulo. Hasta hoy, ahora cuando volvimos allá a Araçariguama, cuando estuvimos en Araçariguama, vimos que a pesar de la distancia la gente sigue hablando el dialecto local, que es el caipira, o sea, la forma, digamos, de la gente hablar del campo, del campesino típico de allí. La gente te habla todavía de leyendas, te habla de las apariciones de extrañas criaturas, incluso de hombres lobos, o lobisomem, como lo dicen en portugués, y también te hablan de las famosas Mães do Ouro o el lagarto volador. Fíjate qué interesante, son bolas, esferas voladoras, o entonces elementos brillantes, alargados, que se desplazan en los cielos. Como en tantas culturas y lugares, y iremos viendo en el Milenio 3, de todas las partes del mundo. Sí, un lugar eminentemente agrícola, Pablo, agrícola. Y João Prestes, la edad era cercana a los 40 años, ¿no? Él tenía, al principio, los informes iniciales eran de 39 años, pero conseguimos averiguar en su acta de defunción que tenía 44 años. Otro de los documentos, para que conozcáis un poco, Pablo Villarrubia Mauso comparte plenamente, creo que ya lo estáis viendo, ya estuvo en un programa con nosotros, con las mutilaciones de ganado, el espíritu de Milenio 3, de documentación al máximo y demostrar todas las fuentes, y llegaste hasta ese terrible documento. Él era un agricultor, una persona normal, era un campesino, que vuelve de pesca. Volvió de pesca, se entra en su casa. Ahí hay varias versiones, pero he podido averiguar. Voy a hablar ahora usando, digamos, la voz de una persona que le rinde homenaje aquí en este programa, que ya falleció de una forma, que de ninguna forma Uribe simpática, pero este hombre con 95 años, Virgílio Ferreira Alves, fue, digamos, el testigo clave para que nos contara la verdadera historia de la muerte de João Prestes Filho. Virgílio, cuando lo conocí, tenía 92 años. Este hombre lo encontramos de forma casual, todavía era una fortaleza física. Él estaba trabajando, cortando con un machete caña, estaba cortando maíz, y este hombre iba a ser la persona muy importante porque él había conocido personalmente y era amigo y primo de João Prestes Filho. Del mítico João Prestes Filho, que toda España ahora mismo está preguntando a cientos de miles de personas qué es lo que le pasó, cómo murió, por qué Pablo ha seguido durante años su pista. Vais a descubrirlo en un momento. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. João Prestes Filho, esta persona, como decíamos, mártir del misterio, que acaba un día de pesca, tranquilamente, normal, sin sobresaltos, se dirige a su casa. Ahí ya las informaciones, este caso ha sido publicado hasta la saciedad, como ejemplo de la muchos energía negativa que hay por ahí, para algunos casi demoníaco, otros un fenómeno físico inexplicable. A partir de aquí las teorías cambian y Pablo descubre o se acerca mucho a la verdad. ¿Qué le pasa a este hombre cuando llega a esa choza que es su casa aquel día de marzo? Y eso contado, como digo, por Virgílio Ferreira Alves, que fue la persona que habló con João Prestes Filho cuando estaba todavía moribundo, cuando estaba en su cama, en su lecho de muerte. Virgílio cuenta que João Prestes entra en su casa después de haber pescado, va a preparar una comida, o sea, va a preparar el pescado, pone el fuego en la lumbre, tal, se va a duchar, y al salir este hombre entonces se topa con algo que Virgílio me dice, o sea, a partir de la declaración de Prestes, que era como una luz amarilla, como un rayo o una luz amarilla, que entra a la casa, dentro de la casa. Dentro de la casa esto ocurre. Que esto no se sabía, estaba ahí. Algo, un destello, un rayo, él emplea el término en portugués como un rayo de luz, ¿no? En portugués, y a partir de ese momento siente que el cuerpo le arde, siente que le quema todo el cuerpo. Entonces se mira en el espejo y percibe que tiene algunas manchas, que está quemado, que este hombre siente que realmente todo el cuerpo le arde, y incluso mal puede mover sus manos, ¿no? Sale, o sea, intenta hay un salir proceso de casa, parálisis. se iluminado, claro, en aquel momento es como iluminado, ¿no? por ese rayo, por esa cosa que en ese momento entra en su casa, ¿no? Y le quema. Y él, incluso con los dientes, él corre el pestillo de la puerta para poder salir de casa, y entonces sí se lanza, se echa a correr más de 2 kilómetros hasta el centro del pueblo, porque él no vivía exactamente en el pueblo de Araçariguama, que en aquella época era poco más que una aldea, ¿no? En 1946. Un hombre, Pablo, misteriosamente quemado,
y rodeado por una extraña luz, en un lugar donde no había ni luz, ni agua, y casi nadie que le hiciera falta, un lugar casi deshabitado y sombrío como era Arasarihuama. ¿Queréis saber más historias de João Prestes? ¿Queréis saber lo que le pasó de verdad? ¿A qué han llegado las investigaciones? Lo vemos en un minuto. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y cuando Elena Sánchez nos pone esta sintonía, quiere decir que ya está aquí Carmen Porter, nuestra compañera, porque esta noche de 3 a 4, muchísimas más cosas, ¿no, Carmen? Buenas noches, Iker. Pues sí, muchas cosas. Esta madrugada entrevistaremos al vicepresidente del Centro Español de Sindonología, a Jorge Manuel Rodríguez, que nos contará los últimos descubrimientos que se han realizado en torno a la sábana santa de Hay mucha Turín. polémica porque parece que por fin se han visto los huesos que aparecen en esa sábana. Vamos a ver qué nos cuenta. Y como siempre, Iker, nuestras secciones, las leyendas urbanas de Katia Rocha, los intrépidos viajes de Carlos Barroso, la historia perdida narrada por Nacho Ares y las conspiraciones de nuestro compañero Santiago Camacho. Todo ello en la edición de madrugada de Milenio 3. Casi nada, la segunda hora. Sabemos que nos acompañáis, que sois fieles y os lo agradecemos. De 3 a 4. Ahora volvemos con João Prestes y Pablo Villarrubia. Pablo, seguimos en esta historia que parece digna de CSI. Tenemos una persona con una extraña coloración en su cuerpo, con parálisis en las manos, que acaba de ver una radiación, algo que se le mete, una esfera, una luz, y este hombre completamente aterrorizado sale corriendo. Imaginemos la escena, por favor, buscando ayuda, imagino, ¿no, Pablo? Sí, descalzo. Además, este hombre jamás usaba calzados, o sea, en un lugar, digamos, como era un campesino en aquella época, bueno, hasta hoy, mucha gente no lleva calzados ahí por Brasil, puede trabajar en el campo. Pues este hombre, desesperado, estaba realmente, y eso se lo dice a Virgilio Ferreira Alves, o sea, ese testigo de lujo, ¿no? Pues este hombre se echa a correr, llega a Arasarihuama, al pueblito, a la aldea esta, y al lado de la iglesia, que yo pude ver, fotografiar, está allí la iglesia, una iglesita, ¿no? Él entra en la casa de su hermana, ¿no? Y ahí entonces le cuenta rápidamente lo que ocurre, se echa en la cama y empieza a temblar, empieza a tener sudores, empieza a notar, entonces empiezan a percibir que su cuerpo está como totalmente, casi prácticamente quemado, algunas partes no el pelo, y tampoco las partes del cuerpo que estaban recubiertas por ropa. En este caso solo llevaba una especie de bermudas, ¿no? Y nada más, ¿sabes? Algunas bermudas, y el cuerpo presentaba un color como si estuviera asado, como si estuviera tostado. Eran las palabras textuales de Virgilio Ferreira, ¿no? Esto me decía, no, Pablo, estaba realmente como la carne de fíjate, me dice la carne de un cerdo, ¿no? Tostada, ¿no? Quemada. Y este hombre entonces empieza a balbucear, João Prestes Filho empieza a sentir realmente los efectos de aquellas graves quemaduras de primero y segundo grado, después como indica la acta de defunción que pudimos ver, ¿no? Allí en Arasarihuama, y cuenta entonces la historia a Virgilio que había visto algo. Pero no solo esto, que algunos meses antes de este incidente, había ocurrido otra cosa extraña y que ningún libro, ninguna enciclopedia cuenta a este respecto. João Prestes había sido víctima de otro ataque muy parecido a este. No lo sabía nadie, Pablo. Esto no lo sabía nadie, lo descubrimos a partir de este testigo, de Virgilio. Nos cuenta que João Prestes llevaba mulas a través de los cerros, de las montañas, de la selva que separa São Paulo de Río de Janeiro. Llevaba entonces 20, 30 mulas para otra comunidad, para otra aldea, cuando de pronto, al final de la tarde, ve una especie de bola de luz que se le acerca, le empieza a rodear, le da varias vueltas y casi le derrumba de su montería, de su mula, ¿no? Donde estaba él sentado, ¿no? João Prestes, realmente se asusta con aquello, ¿no? Pero él sabía que aquello era el Boitatá. El Boitatá. El mítico Boitatá, de que hablaban ya las crónicas de los españoles y portugueses que estuvieron allí, entre ellos el padre Anchieta, el célebre padre Anchieta, el canario, el gran cura canario que estuvo en Brasil colonizando, también, enseñando a los indígenas los idiomas, incluso indígenas, en Ñengatú. El padre Anchieta es testigo de las apariciones también de una extraña esfera luminosa que atacaba y mataba a los indígenas. Esto estamos hablando de 1500 y algo. Boitatá, tantos nombres en Brasil, luz mala en Argentina, lo hemos comprobado,
luz de muerte o lamparil de muerte en zonas de España como las Urdes. Tantas y tantas cosas para describir un fenómeno por lo menos incomprensible y que aquí llegó a matar. Una agonía difícil de olvidar. La literatura de estos temas, los documentos referidos a este caso nos hablan de un parte médico, de varios testigos, de ese hombre en su lecho de muerte, balbuceando la luz, y un tal Arácigo Mide, de la prefectura de Sao Roque, que habla con términos tan crudos como este. La carne de ese hombre tomó el aspecto como si hubiese estado cocida durante muchas horas, y las orejas se fueron deslizando por la cara. Se abrieron las piernas, surgieron las rótulas, los cartílagos fueron cayéndose. Pablo, no sabemos si hasta cierto punto pudo ser así o no. La muerte tuvo que ser una agonía dolorosísima, pero se llegó a publicar y en los partes, el parte al final pone muerte por quemaduras generalizadas o muerte desconocida. ¿Qué es lo que pone? Habla por un ataque cardíaco y por quemaduras de primer y segundo grado. Ese es el parte. Y como bien dices, el testimonio, o sea, de Arácigo Mide, que era un enfermero en aquella época, porque se forma una especie de peregrinación en aquel momento cuando el pueblo entero se entera de aquella historia. O sea, que lo ven morir mucha gente. Mucha gente acude, o sea, son decenas de personas acudieron como en peregrinación a ver los últimos momentos, porque realmente los estertores, ¿no?, la agonía de Joan Prestes, y Arácigo Mide le describe como, o sea, que hay un momento en que empieza a caerle en jirones la carne, a desprenderse del cuerpo y a exponerse huesos y tendones, ¿no?, es lo que nos cuenta. Eso en un camastro, viéndolo la gente. ¿Sentía dolor, Pablo, este hombre? Llega un momento en que ya no siente ningún dolor, o sea, que al principio sí se quejaba, que le ardía el cuerpo y después nada. Aparentemente las terminales nerviosas ya estaban totalmente destruidas cuando ya este hombre no siente absolutamente nada. Y la otra versión de Virgilio, incluso del sobrino de Joan Prestes, al que pude entrevistar, pero que no vio al tío porque no le dejaron, tenía 9 años, y era algo muy traumatizante, muy duro para que lo viera, los padres se lo impidieron, me decían que efectivamente la carne no le había caído, o sea, que no se había desprendido la carne del cuerpo. Sin embargo, sí que las quemaduras eran muy intensas y curiosamente con este detalle de que no estaba quemado donde le recubría la ropa, estaba cubierto por ropa, y donde tenía pelo, o sea, el cabello no estaba toda quemado. La piel que había sido expuesta al exterior sí que se había quedado. Es muy curioso, Pablo, porque hablábamos con el doctor Bibiloni Brotat, lo repito, director del Centro de Energía Nuclear en la Generalitat y Baleares, que nos concedió esta entrevista hace ya un tiempo, hablándonos de casos como este. Y los comparaba con historias tremendas. Nos decía que esos síntomas, está contando Pablo, un hombre del año 46 en el Azarihuama, se correspondían con cibers, que no es un término internauta, sino la medida de algunos grados de radiación. El mundo nuclear es muy oscuro, un día hablaremos de él, y Bibiloni nos lo comentaba así, esas dosis letales que hacen falta, y cómo el cuerpo humano, la verdad es que toma un sentido, un aspecto idéntico, misterio, al que le ocurrió a este pescador, al que hoy estamos casi rescatando de un olvido. Escuchamos en el caso de las radiaciones ionizantes, pues a partir de ciertas dosis, pues como usted sabe, pues puede morirse usted. Es decir, que yo veo, por ejemplo, en el caso de Chernóbil, yo tengo que, me parece que fueron del orden de 250 personas que fueron internadas en un hospital determinado. De unos 21 que habían recibido entre 4 y 6 CIVES, pues murieron todos. De otros 21 que habían recibido entre 2 y 4 CIVES, me parece que murieron 7 y los otros, al menos a medio plazo, se salvaron. Y entre 2 y 4 CIVES murió 1 y menos de 2 CIVES no murió ninguno. Es decir, que la radiación siempre tiene las dosis de vida, los efectos tienen una naturaleza estadística, es decir, evidentemente si usted recibe 10 CIVES se morirá. Tremendo. Pablo, apenas tenemos tiempo, este hombre acaba falleciendo con esos síntomas propios de la energía nuclear o atómica, donde no había ni luz. ¿Qué fue él? ¿Qué fue ¿Fue llevado al hospital? Una lenta agonía de casi 9 horas. Intentan llevarle al hospital de Santana do Parnaíba, un pueblo cercano, que es el único que tenía hospital en aquel momento, ¿no? O sea, cercano, y ese hombre acaba falleciendo allí.
Parece que hubo un intento de estudiar la muerte, o sea, la policía técnica en aquella época intenta estudiar la muerte, se abre una investigación, pero no hemos descubierto esos documentos. Sí que existieron, sí que se hizo algo, porque además el hermano de João Prestes era comisario o subcomisario de policía en aquella época y buscó todos los medios, incluso científicos de aquel momento, en São Paulo, una ciudad bastante avanzada entonces, ¿no?, para descubrir algo. Y esos documentos jamás aparecieron, no sabemos qué pasó realmente con João Prestes. Tenemos una noticia, eso sí, fresca de este momento, que de este último viaje, de que en los años 70 estuvo un grupo de franceses y exhumaron el cuerpo de João Prestes. Y no se sabe a dónde puede estar en este momento el cuerpo de João Prestes. Pablo, seguiremos la historia porque es digna de novela. Esos reportajes que traes de Brasil, caminando miles de kilómetros, yendo al lugar del misterio. Ya saben su nombre, Pablo Villarrubia Mauso. Una de sus obras, Brasil Insólito o Viaje por los Misterios de América, editorial Edad. Recomendables. Lo ha demostrado. Pablo, ilusión, tenacidad, ganas de divulgar, y de verdad que las próximas historias que las contaremos sean tan apasionantes como estas. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Iker, y además seguimos la misma línea, o sea que podemos compartir estas aventuras y estas emociones también. Lo haremos. Todos los demás nos escuchamos. Historias apasionantes de 3 a 4. Un abrazo, Milenio 3. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.